Bien. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última charla de las conferencias para todo público en el marco del 11º taller de ciencias planetarias. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Tabaré Gallardo. Él es uruguayo. Estudió la licenciatura en astronomía en la Facultad de Ciencias en la Universidad de la República en Uruguay y su doctorado en astronomía en la Universidad de San Pablo, Brasil. Actualmente es profesor titular del Instituto de Física, Facultad de Ciencias en Montevideo, y se dedica a problemas de dinámica orbital de planetas y cuerpos menores. Suya el micrófono, caballero. Muchas gracias, Marcela y organizadores, por la invitación. Lo que les voy a contar ahora en realidad es parte de un curso que tenemos en Facultad de Ciencias para estudiantes en general, no necesariamente para estudiantes de astronomía. Y nace de el hecho de que nosotros en educación secundaria tenemos, por ejemplo, clases de geografía. Y en esas clases de geografía, en mi época, recuerdo que me encantaba ver dónde estaban las montañas y los ríos y todo eso, pero nos limitábamos a la descripción y en ningún momento nos explicaban cómo se formaban todos esos accidentes geográficos. Y siempre, bueno, me quedó esa espina, ¿no? De cómo es que se forma todo eso que está ahí. Y esa situación hoy se repite cuando vemos las superficies de cualquier otro objeto del sistema solar. Entonces, la idea de esta charla es, les voy a dar unos piques como para que puedan tener una idea de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en esas superficies, ¿sí? Y reconstruir la historia de esas superficies. Bueno, nos vamos a referir a los planetas rocosos del sistema solar, que son los que conocemos mejor, ¿sí? Que son estos cuatro chiquitos que están acá cerca del Sol. Las distancias no están puestas a escala, pero sí los tamaños, ¿sí? Con respecto al Sol. Los Júpiter, Saturno y Neptuno están bien llamados planetas gigantes porque son gigantes en relación a los chiquitos rocosos. Pero los planetas rocosos no son los únicos cuerpos interesantes, sólidos en el sistema solar, sino que también hay una gran cantidad, como por ejemplo, hay varios satélites muy grandes que son muy interesantes de estudiar. Ganímedes es el más grande del sistema solar, es un satélite de Júpiter. Titán es el que le sigue desde Saturno, y Titán tiene una atmósfera que tal vez se parece a lo que fue la atmósfera de la Tierra en un principio. Tiene una presión atmosférica similar a la nuestra, pero claro, tiene una temperatura un poco baja, son como 200 grados bajo cero, así que no se las recomiendo. Es de nitrógeno la atmósfera, interesante. Y bueno, por acá está la Luna, etcétera. Y les dejo de deberes pensar a ver dónde colocarían ustedes a Plutón en esta familia de cuerpos esféricos. Si el cuerpo es suficientemente grande, adopta la forma esférica, que es lo que estamos viendo acá. O sea, nunca queda, nunca se forma un planeta plano, ¿no? Como dicen algunos, sino que en realidad adopta la forma esférica por la autogravedad del material. Si es irregular, entonces queda una cosa amorfa, y casi todos los asteroides tienen ese tipo de forma irregular. Entonces acá tenemos los planetas, los cuatro planetas rocosos, y metimos además a la Luna, que la tenemos por ahí cerca, y ya que estamos a Titán, que es un lindo satélite porque tiene una atmósfera con una presión muy interesante. Vea que tenemos detalles superficiales de estos cuerpos. En el caso de Titán, acá se pueden ver como si fueran rocas. No son rocas, son bloques de hielo. Es metano congelado, así que imagínense la temperatura que tiene que ver en esos lugares. La superficie de Mercurio es muy parecida a la de la Luna, lleno de cráteres. Vamos a ver un poco eso. La de Venus no la vemos porque está lleno de nubes, unas nubes impenetrables, pero sí podemos reconstruir la superficie con técnicas de radar, que consisten en enviar una onda de radio. La onda de radio rebota y de acuerdo a cómo es el rebote puedo reconstruir la superficie. La de la Tierra la conocemos. Y la de Marte, bueno, nos hemos llenado de imágenes con las misiones a Marte. Tenemos un poco de cada cosa. Hay cosas parecidas a lo que vemos en la Tierra, a lo que vemos en Venus, a lo que vemos en la Luna. Y ahora vamos a ver un poco eso. Y les recomiendo esto que es el Google Space, en donde pueden hacer lo mismo que con el Google Earth, pero en el espacio,
con los planetas que les guste más. ¿Ah? El interior de los planetas es complicado definirlo porque nadie puede meterse dentro del planeta. Entonces, la mejor herramienta que se posee es la exploración por ondas sísmicas. O sea, hacemos una pequeña explosión, un pequeño golpe en la superficie, que puede ser mismo un terremoto, y de acuerdo a cómo se propagan las ondas en el interior, es lo que vamos a detectar en el resto de la superficie de la Tierra. Y de acuerdo a estos estudios, hemos podido comprobar que la Tierra se divide en capas, hay lugares donde hay discontinuidades. Hay una corteza, hay un manto y hay el núcleo en realidad se divide en dos partes. Hay un núcleo que es sólido, el interno, y hay uno líquido, externo. O sea, todo eso se puede reconstruir a partir de la exploración sísmica. Cosa que no se puede hacer en muchos cuerpos porque hay que tener sismógrafos. Entonces lo tenemos en la Tierra, tenemos algunos en la Luna, algunos en Marte, pero después es cuestión de... después no hay manera de aplicar estos métodos. Entonces, muchas veces, acá tenemos un corte de los planetas y pusimos la Luna, donde tenemos una corteza, un manto y un núcleo, más o menos el mismo esquema para todos ellos. Esto de corteza, manto y núcleo es por la composición mineralógica, o sea, en las capas superficiales son menos densas de lo que es la corteza. El manto, o sea, y tenemos rocas en la corteza. En el manto ya las rocas están tan presionadas y deformadas que más bien tenemos minerales. Y después tenemos una transición ahí, o es un lugar de densidad mucho más alta, que es el núcleo, donde los minerales son básicamente metales. Ahora, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, que el interior de Venus es así, con un núcleo de este tamaño y un manto de este tamaño? Si no podemos explorarlo por sismografía. Bueno, lo que ocurre es que sabemos la masa de Venus y sabemos el tamaño, entonces tenemos una densidad media. Yo qué sé, digamos que la densidad media da 7. Bueno, no hay nada que tenga densidad 7. Entonces, lo que hacemos es intentar armar un Venus que tenga un núcleo denso, metálico, y un manto menos denso, rocoso. Y de esa manera es que uno puede imaginar que el tamaño de los núcleos de los planetas es más o menos así, y lo que queda en evidencia es que Mercurio tiene un núcleo excesivamente grande y la Luna un núcleo muy chiquito. Entonces, de acá es que viene la idea de que Mercurio es el producto de una colisión que le hizo volar un manto, y la Luna, que a su vez es el producto de la acreción del manto que eyectó la Tierra, también producto de una explosión, de una colisión. Entonces recordemos que en la corteza tenemos rocas livianas y a medida que nos vamos metiendo hacia adentro tenemos cada vez minerales más densos. Lo que vemos de los planetas, acá tenemos una foto, básicamente puede ser un punto brillante. Si tenemos un buen telescopio vemos detalles, ¿no? Pero si está muy alejado es simplemente luz. Esa luz la descomponemos según la longitud de onda o los colores. Y lo que vamos a tener es una primera parte de esto que se llama espectro, que es la luz del Sol reflejada. O sea, simplemente la luz del Sol, a la que se le ha eliminado algunas regiones, se le ha cambiado porque el propio planeta puede absorber o puede emitir algunas líneas, entonces se transforma un poco. Pero simplemente el solar cambiado un poco. Pero después, en la región del infrarrojo, también hay otra emisión que es producto de la energía que el propio planeta emite, porque tiene cierta temperatura, entonces está emitiendo como si fuera una estrella muy fría, ¿no? Y si podemos medir esto, podemos tener información sobre la temperatura superficial. Pero siempre es superficial, porque estas temperaturas son el producto del equilibrio entre la radiación solar que llega y la que emite. Y lo que se deduce de esos estudios de temperaturas superficiales es que son estos puntos negros, o sea que Mercurio tendría una temperatura bastante alta, Venus está por acá, Venus y la Tierra más o menos la misma temperatura, Marte cada vez menos. Claro, cuanto más lejos estamos del Sol, más baja es la temperatura esperable, esa temperatura de equilibrio, debido a la radiación solar que le llega. Pero la temperatura observada es muy variable en el caso de Mercurio, porque como vamos a ver ahora,
Mercurio rota muy lentamente y entonces en el hemisferio iluminado la temperatura es altísima y en el hemisferio que está a oscuras es bajísima. En el caso de Venus, la temperatura observada es enorme, son como 500 grados Celsius, acá como 700 Kelvin, más o menos, y eso es debido a que en realidad tiene una atmósfera muy, pero muy densa que genera un efecto invernadero descomunal, ¿no? Entonces la temperatura observada resulta ser muy diferente de la de equilibrio, observada en la superficie con las ondas espaciales. En el caso de la Tierra, el efecto invernadero genera una pequeña suba de temperatura por acá, pero no gran cosa. Gracias al efecto invernadero, el agua en la Tierra es líquida, si no estaría congelada. En Marte hay variaciones bastante importantes porque la atmósfera es muy tenue y no logra atenuar o mantener constante la temperatura. Y así sucesivamente. Recuerdan que la Luna siempre dirige la misma cara hacia la Tierra, ¿no? Entonces acá tenemos un lunático, ¿tá? Y a medida que la Luna va orbitando alrededor de la Tierra, el lunático también gira la misma velocidad angular, de tal manera que esta persona que vive en la Luna tiene siempre la Tierra sobre su cabeza. O sea, los que viven en la Luna ven a la Tierra siempre en el mismo lugar. El Sol está saliendo y ocultándose muy lentamente, pero la Tierra siempre está en la misma posición. Eso no es una casualidad, sino que es una configuración de equilibrio, que se llama spin-órbita. Hay una relación entre descomensurabilidad entre la rotación de la Luna y el periodo alrededor de la Tierra, es causado por las mareas. Pero esa no es la única configuración de equilibrio. Mercurio tiene una configuración parecida, no con la Tierra, sino que con el Sol. Y fíjense lo que pasa. Acá está el Sol, acá tenemos la órbita de Mercurio, simplificada, y acá tenemos el planeta. Y esta flechita que apunta al Sol sería la posición de un mercuriano que tiene al Sol en la cabeza, ¿no? En el cenit. O sea, es mediodía para este mercuriano. A medida que pasa el tiempo, Mercurio va girando alrededor del Sol, se va trasladando alrededor del Sol y gira sobre sí mismo. Gira muy lentamente Mercurio. De tal manera que cuando el planeta está acá, el mercuriano todavía no tiene al Sol en el horizonte ni tampoco es medianoche. O sea, apenas se movió un poco desde el mediodía hasta la media tarde, digamos, ¿no? Porque el ángulo entre la posición del mercuriano y el Sol es pequeño. Cuando el planeta está por acá, todavía seguimos, ahí está llegando la tarde, terminando la tarde, ¿no? Y acá recién, cuando Mercurio dio media vuelta hacia el Sol, recién el Sol se está poniendo. O sea que transcurrió medio año de Mercurio y el Sol pasó de mediodía a la puesta de Sol. Porque, digo la puesta de Sol, porque como pueden ver, el observador acá está en el lugar en donde se divide el hemisferio luminoso del oscuro, día y noche. Y a medida que pasa el tiempo, lo que vamos a lograr es que al cabo de una revolución alrededor del Sol, apenas el observador pasó del mediodía a la medianoche, en un año mercuriano. O sea que para pasar del mediodía a la medianoche le lleva un año de Mercurio. Por lo tanto, para pasar completamente del mediodía al próximo mediodía le lleva 2 años de Mercurio. O sea que el día en Mercurio es igual a 2 años de Mercurio. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque entonces los mercurianos no cumplen años, sino que cumplen días. ¿Ah? Entonces es bastante complicado, como por ejemplo, bueno, te veo mañana, no, te veo el año que viene, pero no es mañana, todavía es el mismo día. O sea, debe ser muy complicado el tema del calendario para los mercurianos. Y esto no es una casualidad, sino que también es una configuración de equilibrio, ¿no? Como se llama resonancia, de tal manera que el día en Mercurio es igual a 2 años de Mercurio. Insisto con esto porque en los libros generalmente esto pasa desapercibido. Se dice que el día de Mercurio dura no sé cuántos días de terrestres y no sé qué, no sé cuánto, pero nadie se pone a explicar este detalle de que es exactamente el día mercuriano igual a 2 años de Mercurio. Un lío terrible. Bueno, Venus también tiene un día muy largo, pero no se da esa comensurabilidad exacta. También es muy... en total, el día en Venus dura 117 días terrestres, es muy largo y no está claro por qué. O sea que si alguno de ustedes descubre por qué, sería fantástico. Bueno, entonces volviendo a Mercurio,
claro, como lenta, tiene una rotación tan lenta, tenemos un día que es muy caliente, 400 grados en el punto más caliente, y una noche, este sería la puesta, ¿no? La puesta de sol o la salida, depende de cómo estén, y una noche muy fría. ¿Eh? Hay temperaturas extremas que van cambiando lentamente a medida que el planeta se va exponiendo al sol. Bueno, y lo que se ve en Mercurio claramente son cráteres, 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 ¿no? Y los cráteres son productos de los impactos, impactos de proyectiles que vienen a una velocidad como de 20, 30 kilómetros por segundo. Los cráteres, estos impactos son equivalentes a explosiones, así que imagínense que son explosiones, son bombas descomunales que explotan en la superficie. Y eso genera toda una estructura muy bien estudiada y cuando ocurre un impacto de este tipo se eyecta material, se funde además el proyectil con la superficie del planeta y se genera un montón de rocas que se funden y se vuelven a solidificar instantáneamente y se desparraman por toda la superficie. Y si estudiamos con detalle esta superficie, podemos deducir más o menos la edad en que se produjo el cráter. Porque a medida que pasa el tiempo, estas eyecciones se van borrando, ¿no? Esas marcas se van borrando. Entonces, ahí ya tenemos una primera pista de si un cráter es joven o es viejo. Y el número de cráteres también, esto no es Mercurio, es la Luna, que es muy parecido a Mercurio, ¿no? También son solo cráteres, prácticamente cráteres. Y este es el cráter Tycho, que los que saben dicen que es un cráter joven, porque todavía se ven el material eyectado a raíz del impacto, estas formaciones radiales desde el cráter. Es un cráter reciente, reciente quiere decir unos 100 millones de años, ¿no? Y acá podemos ver que hay unas zonas más oscuras, que es lo que llamamos mares de la Luna, y si nos fijamos un poco vemos que hay muchos menos cráteres en los mares. Y no tiene sentido de que no haya habido proyectiles ahí, sino simplemente lo que pasó es que hubo impactos por toda la superficie en forma más o menos uniforme, pero luego esos cráteres fueron borrados por coladas de lava o de magma que afloró a la superficie por alguna razón y entonces cubrió buena parte de la superficie de la Luna. Y contando los cráteres, nos damos cuenta que en estos mares hay mucho menos cráteres, o sea que ese magma fue depositado en tiempos más recientes, claramente más recientes con respecto al resto de la superficie. O sea que el número de cráteres es un indicador de la edad también. Y tenemos el regolito. En los cuerpos que no tienen atmósfera, tenemos esto que parece ceniza, digamos, es un polvo gris que se acumula por metros y metros y es el producto del bombardeo constante de micrometeoritos, o sea, partículas muy pequeñas que golpean en la roca y van generando este polvo. Es roca pulverizada. Y como ven, el cielo es negro en la luna, es de día porque tenemos luz, pero el cielo es negro porque no hay atmósfera en la luna. Es la atmósfera la que genera el brillo del cielo. Todos los cuerpos rocosos sin atmósfera tienden a tener ese regolito producto de la erosión continua de los micrometeoritos en la superficie. Bueno, y los primeros indicios de que la edad de la Tierra era larga y grande vino por los primeros geólogos, que uno famoso era Hutton, que capaz que es el abuelo o tatarabuelo de Ricardo Gil Hutton, que es el que organiza estas cosas. Este geólogo del siglo XVIII se dio cuenta que en varios lugares están estos terrenos en forma de estratos, son capas sedimentarias, y se dio cuenta que para formar esta estructura es necesario dejar pasar millones de años para que la erosión de otros terrenos se acumule ahí y se vayan formando esas capas y se vayan comprimiendo y en definitiva se forme esta roca enorme, que claramente es el producto de millones y millones de años de trabajo. Este fue uno de los primeros indicios entonces de que la edad de la Tierra era muy, muy grande. Ahí está, Ricardo me dice que fue primo de él. Y acá tenemos lo mismo, pero en Marte. En Marte también tenemos estas capas sedimentarias cuyo estudio detallado permite definir la historia que ocurrió a lo largo de los millones de años en Marte.
porque dependiendo de cómo son esas capas sedimentarias sabemos lo que pasó ahí, ¿no? Incluso en el caso de la Tierra, estas capas están también sazonadas con fósiles de seres vivos. Bueno, entonces, una primera cosa, estimar la edad de las superficies por la densidad de cráteres. O sea, si hay pocos cráteres jóvenes, o sea, ahí hubo algo, o sea, alguien reacomodó las cosas recientemente. Si la densidad es muy grande, entonces es una superficie antigua, o sea, no ha pasado mucho desde muchos millones o miles de millones de años. Las capas sedimentarias, esto me permite datar la edad de esa región, pero el método por excelencia es la datación radiométrica. Que eso que es necesario tomar una muestra de esa roca y analizarla, analizar ciertos componentes que tienen la propiedad de que decaen en otros. Por ejemplo, es un elemento que en el núcleo un protón decae en un neutrón, entonces cambia el elemento. Y eso es posible determinarlo químicamente. Y acá tenemos, por ejemplo, la abundancia de un cierto núcleo atómico que va decayendo porque se va transformando en este otro azul. El rojo decae, el azul va creciendo, y entonces yo tomo las muestras y veo si tiene poquitas muestras del original, del padre, digamos, es porque pasó mucho tiempo. Y si tiene mucho es porque pasó poco tiempo. Entonces, este método es muy preciso para datar edades de millones de años, y esto es lo que se ha hecho con las rocas lunares. Las misiones Apolo fueron a lugares donde había muchos cráteres. Acá tenemos el número de cráteres y acá tenemos la edad de millones de años, en miles de millones de años, billones, mil millones, determinadas por el decaimiento radioactivo. Son determinaciones muy precisas. Y lo que se vio es que en los lugares donde hay muchos cráteres, las rocas eran más viejas, lo cual es razonable, y donde hay pocos cráteres, las rocas son más nuevas. Pero lo que detectaron estas misiones es que por acá, hace unos 3.800 millones de años, 3.900 millones de años, crece disparadamente el número de cráteres. Quiere decir de que acá hubo un flujo muy intenso de proyectiles. O de otra manera, que al principio hubo un flujo muy intenso de proyectiles que cayó abruptamente y que hoy lo que vemos es una caída mucho más lenta. O sea que la tasa de proyectiles en algún momento fue muchísimo más alta de lo que uno podría deducir por la curva esta, que es la más reciente, ¿no? Entonces, las conclusiones del estudio de los cráteres es que el flujo de proyectiles en el pasado fue enorme. Los cuerpos sin atmósfera preservan los cráteres y los podemos estudiar con mucho detalle, pero aquellos que tienen atmósfera, como la Tierra, como Venus, como Marte o como Titán, los desgastan. Entonces nos complican la datación. La Tierra, por ejemplo, tiene algunos cráteres muy gastados. Claro, los menos gastados son los más jóvenes. Este es uno de los más jóvenes, es el cráter de Arizona, cuya, bueno, fue generado por un objeto que dejó un cráter de un diámetro de más de 1 kilómetro. La energía es como de 150 bombas de Hiroshima. Y la datación de este cráter es complicada porque por métodos radioactivos, que podríamos aplicarlo a las rocas que se formaron como producto del impacto, proveen mucho error, porque el método radioactivo es bueno para datar millones de años, pero no para edades tan pequeñas. Entonces es muy difícil datar con precisión la deformación del cráter de Arizona, y las mejores estimaciones se han hecho por las capas sedimentarias. Uno puede deducir en qué capas sedimentarias ocurrió el evento, y eso uno lo puede linkear con, además hay una cantidad de registros fósiles, y los registros fósiles están muy bien cronometrados por los biólogos, y de esa manera más o menos se estima que esta sería la edad de ese cráter. Y Venus, que no lo podemos ver porque tiene una atmósfera muy densa que no nos permite ver la superficie, está lleno de volcanes. Es lo que reveló el estudio de radar del planeta. Hay miles de volcanes que están inactivos, y recientemente se han contabilizado cerca de 85.000 mini volcanes, que son lugares en donde en algún momento fluyó algo de menos de 25 kilómetros de diámetro. Eso se llama minis. O sea, todo es volcanes. Volcanes, 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 todo volcanes. O sea, tenemos Mercurio, cráteres, cráteres.
tenemos la Luna, cráteres, cráteres, tenemos Venus, volcanes, volcanes. Acá tenemos algunos de esos volcanes, los panqueques de Venus, formados por una lava muy espesa, que emana emanó de algún punto por allí, y se distribuye en forma esférica, circular en todas las direcciones. Tiene como 2 kilómetros de altura y como casi 100 kilómetros de diámetro. Y la superficie de Venus fue fotografiada por las sondas soviéticas veneras que duraban un rato y se destruían porque con la presión que tiene Venus en la superficie, que es 90 veces la de la Tierra, y la temperatura como de 700 grados Celsius, imposible que sobreviviera mucho más. Pero las fotos que enviaron lo que muestran es un suelo de basalto, lo que nosotros conocemos como la roca basáltica. No se ve arena, o sea, como que parece que no hay mucha erosión tampoco, y roca pura, casi que roca pura. La superficie de Marte tiene de todo, es el planeta que tiene todo, tiene casquetes polares, tiene cráteres, tiene el valle este que es producido por una ruptura de la corteza que después fue aprovechada por los fluidos y la trabajaron más. Hay volcanes, hay un terreno en el sur que está lleno de cráteres y un terreno en el norte que tiene muy pocos cráteres, o sea que este terreno del norte es más nuevo o fue borrado, los cráteres fueron borrados por alguna actividad de erosión, lo que sea. Tiene una atmósfera suficiente como para hacer erosión, o sea, ir borrando las huellas de los cráteres más antiguos. Hubo una erosión intensa en el pasado por fluidos, o sea, corrieron ríos por ahí. O sea, tiene de todo, ¿no? Acá estamos viendo una tormenta de polvo en Marte, en una región donde seguramente corrió agua hace millones, miles de millones de años atrás probablemente. Acá estamos al borde de un cráter, como si fuera el de Arizona, digamos, entonces podemos ver las capas sedimentarias, o sea que también hubo generación de rocas por acumulación de residuos que vienen del desgaste de otras regiones. Y de acuerdo al estudio de estas capas sedimentarias uno podría saber la historia de lo que pasó en la superficie del planeta, cosa que no se puede porque lo que hay ahí es un robotito muy chiquitito, pobrecito, que si pisa en falso vaya a saber dónde termina, ¿no? Pero los geólogos se desesperan por poder ir a ese lugar. Bueno, pero vamos por parte. En realidad lo que estamos viendo son rocas que han sufrido procesos geológicos, pero las rocas a su vez están hechas de minerales. Minerales hay miles y les recomiendo ir a algún museo donde puedan ver minerales porque son todos muy lindos, de colores muy vistosos. Por ejemplo, el más popular es el sílice, óxido de silicio, sílice. Por decir uno nomás. Los minerales, por afinidad, se juntan y forman rocas, que están formadas por distintos minerales. Y esas rocas las podemos clasificar en ígneas, porque son las que se forman, uno funde el material y lo deja enfriar y eso que obtiene es una roca ígnea. Las más populares, el granito o el basalto. Esas rocas se desgastan, se van depositando, se van compactando y forman las rocas sedimentarias. A pesar de ser sedimento, se comporta como si fuera una roca. Si a esa roca la comprimimos, la calentamos, la metamorfoseamos de alguna manera, logramos una roca metamórfica, por ejemplo el mármol. Y si se nos sigue yendo la mano con la transformación, terminamos en una roca ígnea de vuelta, ¿no? Y se funde todo de nuevo. Los astrónomos le agregamos a esta clasificación las rocas primitivas, porque son las que están en los meteoritos, que son objetos que no fueron nunca sometidos a estos procesos y por lo tanto ese material es tal cual era desde que se formó ese material primitivo que dio lugar a todos los cuerpos rocosos. Bueno, y estas rocas son las que forman las superficies que sufren los procesos geológicos. ¿Qué los procesos geológicos son? Como ya pueden haber deducido, el vulcanismo, la erosión, los impactos y la tectónica. Tectónica se refiere a movimientos de la corteza. Acá tenemos el ciclo de las rocas. La roca, el magma fundido fluye a la superficie, se enfría, forma una roca ígnea que se erosiona,
típicamente puede ir al fondo del océano y forma una sedimentaria y luego se comprime y aparece una metamórfica, y si se comprime demasiado y se funde, va a generar algún día nuevamente una roca ígnea. Y acá tenemos los procesos geológicos, los impactos que son producidos por agentes externos al planeta. El pobre planeta no tiene nada que ver, le llueven cascotes. El vulcanismo, que sí, la culpa la tiene el planeta. El vulcanismo es porque tiene calor interno que quiere salir. La erosión es por tener atmósfera. Si tenés atmósfera, bueno, te va a desgastar bastante, y generalmente el que tiene atmósfera tiene glaciares, y los glaciares también erosionan muchísimo. Y la tectónica ocurre en la corteza, ¿no? Y son desplazamientos de la corteza que pueden ser verticales, pueden ser longitudinales, o en el caso de la Tierra, lo que hizo la Tierra, no sabemos bien por qué, a su corteza la rompió en pedacitos y los pedazos se están moviendo entre sí, y eso es lo que forma la famosa tectónica de placas. Entonces, acá tenemos un meteorito, que es el meteorito de San Carlos. Es una roca primitiva, es un material que nunca fue fundido. Entonces, de este material homogéneo se formaron los planetas, pero debido a la propia liberación de calor del proceso de acreción y el decaimiento radiactivo que genera calor también, se funde este material, y los elementos, los minerales más pesados se van hacia el centro, los más livianos hacia la superficie, o sea, se decanta. Se va formando una corteza liviana en la superficie y un núcleo caliente y denso en el centro. La corteza se enfría por ser la parte exterior más expuesta, se enfría, se vuelve rígida y empieza a sufrir el calor interno que quiere fluir hacia afuera. El calor quiere salir, incluso puede haber movimientos convectivos del planeta, y llega un momento que la corteza reacciona de alguna manera. O se rompe en pedacitos y viene una actividad volcánica descomunal, como parece ser que fue lo que pasó en Venus, o como en el caso de la Tierra, lo que hace es romper la corteza y de a poco va perdiendo ese calor de una manera mucho más controlada. Entonces, un poco la historia de los planetas a lo largo del tiempo va a ser determinada de qué forma el planeta administra su calor interno. Eso es lo que define la evolución de un planeta. Cómo está administrando su calor interno. Si lo libera rápidamente, va en actividad volcánica, o si lo va eliminando lentamente. Los planetas más pequeños como Marte, o los cuerpos más pequeños como la Luna, tienen menos calor, y por lo tanto a esta altura ya perdieron buena parte de su calor interno y ya está es rígida la corteza y buena parte del manto. Entonces ya prácticamente no se espera que haya ningún movimiento interno de Marte, porque es todo prácticamente rígido. En el caso de Venus y de la Tierra, debido a su volumen, todavía tiene mucho calor interno, y entonces se espera que todavía haya actividad en las proximidades de la corteza, y eso genere movimientos en la corteza, que es lo que nosotros vemos. Lo que pasa dentro del planeta no lo vemos, pero solo vemos lo que pasa en la superficie, o sea, en la corteza, y eso que está pasando es debido a la actividad interior. Entonces, el origen del vulcanismo y de la tectónica es intrínseco, ¿no? Es por culpa del planeta mismo, no como los cráteres, que son generados por lluvia de proyectiles. Ese calor que se libera desde que se formó el planeta hace que los materiales se fundan, ¿sí?, y se descanten. En la superficie el calor se va perdiendo más rápidamente, y se forma una región rígida, que es la corteza, y esa corteza empieza a sufrir el calor interno que quiere salir, y es lo que genera los movimientos en la corteza, que pueden ser la tectónica, en el caso de movimientos, o la actividad volcánica. Y en Marte, como les decía, teníamos todo. Tenemos volcanes, tectónica, erosión, impactos. Busquen lo que quieran y van a encontrar de todo. En Venus, volcanes. Hay algunos cráteres en Venus, pero son pocos, porque los proyectiles tienen que ser muy grandes, porque como tiene una atmósfera muy densa, se funden en la atmósfera. Y además, como tuvo una intensa actividad volcánica, la actividad volcánica debe haber borrado completamente todos los cráteres anteriores. En el caso de Mercurio y la Luna, que son cuerpos pequeños, no es esperable que haya actividad volcánica, como
como en el caso de la Tierra o de Marte o de Venus. Y la actividad, la pérdida de calor lo que genera es esta tectónica más tímida, que básicamente consiste en que la corteza, que en realidad el interior del planeta se comprime o se expande, depende, en general se comprime, y la corteza que es rígida queda como bailando y se rompe y se superpone en distintos lugares. Y se forman estas cosas que se llaman crestas sinuosas, ¿no? Que claramente muestran que se rompió la corteza. O sea, este cráter, por ejemplo, ya existía y una vez que se formó ese cráter, tiempo después, por alguna razón, se fracturó la corteza y se superpuso una con la otra. Pero no se ven movimientos a gran escala como pasa en el caso de la Tierra. En el caso de la Tierra, la corteza de la Tierra está rota en varios pedazos y esos pedazos se mueven notoriamente y es en esos pedazos en donde las cortezas se encuentran y se separan donde se producen los terremotos y los volcanes. La corteza oceánica es más densa que la continental, por eso los océanos están abajo del agua, los océanos están arriba, ¿no? Y la corteza de abajo del agua, y se crea continuamente. O sea, acá hay magma que está fluyendo, está generando corteza oceánica que empuja todo, la corteza oceánica y los continentes que están acá arriba. Y esto genera una pérdida continua de calor de forma más continuada y no tan abrupta como parece haber ocurrido en Venus. Esta generación de corteza hace que la corteza oceánica se remueve completamente al cabo de 200 millones de años aproximadamente. ¿Tá? Entonces, si ustedes están buscando trilobites, por ejemplo, que son aquellos seres que se formaron en el mar hace 500 millones de años, son los primeros organismos populares que hubo en los océanos, no los busquen en los fondos de los océanos porque estos fondos oceánicos no tienen más de 200 millones de años. Los trilobites están en los continentes. Bueno, y entonces ese calor que tiene internamente la Tierra hace movimientos convectivos en el manto y eso hace que la corteza se mueva, se formen montañas por compresión, se rompa y se formen fallas. Y eso genera las montañas, aquello que yo quería saber cuando iba al liceo. En el caso de Marte, la superficie tiene es dicotómica, ¿está? Es un poco esquizofrénica, tiene dos características distintas. El sur es todo cráteres y el norte es pocos cráteres. Los colores indican la elevación, o sea, son terrenos bajos y con pocos cráteres en el norte, y en el sur son terrenos elevados y con muchos cráteres. O sea, este terreno norte es joven. ¿Qué quiere decir? De que acá hubo algo que borró los cráteres, pudo haber sido magma o tal vez puede ser una erosión brutal por hielos, que ahora, claro, queda muy poco. O fluidos, pudo haber habido un océano. Y no fue tanto en el hemisferio sur. Y acá tenemos los volcanes, ¿no? Dicotomía crustal. En el caso de Venus, nada que ver. Venus no se le ve nada de eso. Lo que se ven son los volcanes y unas fracturas, sí, también actividad tectónica, pero no llega a ser la tectónica de placas que tenemos acá en la Tierra. Y ven que los terrenos altos y los bajos están totalmente entreverados, en cambio en Marte los bajos están al norte y los altos al sur. No se ven muchos cráteres porque, bueno, la técnica radar no es muy buena, pero también hay muy pocos cráteres que han sobrevivido a la intensa erosión. En el caso de la Tierra es completamente distinto, tenemos terrenos bajos, que son las cortezas oceánicas, y los terrenos altos es la corteza continental, que es más alta porque está encima de la oceánica porque es menos densa. Son rocas diferentes las que forman los continentes que las que forman los océanos. Entonces son dos cortezas completamente distintas. Y acá están los cuatro puestos, son diagramas de altura. Las regiones rojas son las más altas. Y Mercurio, todo cráteres, Venus, todo volcanes, Marte, de todo un poco, y la Tierra, placas continentales que se mueven. ¿Tá? O sea, 4 planetas con 4 historias completamente distintas. Y podemos ir, para ir ya redondeando un poco la cosa, las atmósferas que cumplen un papel muy importante.
tenemos Venus, la Tierra y Marte. Las atmósferas es una capa que comparada con el resto del planeta rocoso es muy delgada en general, o sea, aporta muy poco a su masa, pero tiene un papel fundamental. En el caso de Venus, la presión atmosférica es 92 veces la de la Tierra, o sea, es insoportable. En el caso de Marte es inexistente prácticamente la atmósfera. O sea, si van a ir a Marte, el principal problema que van a tener es la atmósfera, la falta de presión. La temperatura es absurda en Venus por el efecto invernadero brutal que genera la atmósfera brutal. En la Tierra estamos contentísimos, en Marte hace frío, pero no tanto. La composición, fíjense que la composición en porcentaje, ¿no?, de dióxido de carbono, que es el que genera el efecto invernadero que nos preocupa bastante acá en la Tierra la proporción de dióxido de carbono es muy baja. En cambio en Venus es prácticamente todo dióxido de carbono y en Marte también. Claro que en Marte no hace mucho porque la atmósfera es muy débil, pero en Venus es el que genera ese efecto invernadero espantoso. La fracción de nitrógeno no tiene nada que ver tampoco, o sea, la de Venus es parecida a la de Marte, pero no tiene nada que ver con la de la Tierra. Y el oxígeno es completamente absurdo, o sea, no debería existir en los planetas, sin embargo la Tierra tiene oxígeno. Bueno, esto es debido a que el oxígeno es introducido por la vida. Y la química que genera el oxígeno a su vez ayuda a que abunde el nitrógeno. Entonces, esta anomalía que tiene la Tierra es única en la Tierra por ahora. Y la ausencia de dióxido de carbono también es efecto de la vida, porque hay un equilibrio entre, o sea, la vida se encarga de transformar el dióxido de carbono en carbonatos que se fijan al suelo, se fijan a las rocas, entonces en vez de tener todo el dióxido de carbono en la atmósfera, lo tenemos en rocas, debido a su vez a la acción de la vida. Y el incremento de oxígeno en la atmósfera terrestre lo tenemos acá en este gráfico que está en miles de millones de años. Fue creciendo debido a la actividad biológica en la atmósfera, en los océanos. O sea, recuerden que al principio la vida surge en los océanos porque en la superficie la radiación ultravioleta era imposible formar nada, ¿no? Entonces, a medida que los organismos unicelulares y pluricelulares proliferan en la atmósfera, liberan oxígeno y saturan el océano de oxígeno. A su vez ocurre un fenómeno muy interesante y es que el oxígeno ese empieza a combinarse con el hierro, que era muy rico el hierro en los océanos, producto de la actividad volcánica en el fondo oceánico. Entonces, como se satura el océano de oxígeno, llega un momento en que ese dióxido de hierro precipita y forma un fondo de dióxido de hierro. Y en función de la actividad biológica, cuando la actividad biológica es muy intensa, se precipita una gran cantidad de dióxido de hierro. Esas formaciones de hierro bandeado ahora no están en el fondo del océano, al igual que los trilobites, sino que están en la corteza continental y es la principal fuente de explotación de hierro. O sea, el hierro que está explotando en las minas es básicamente este hierro que se formó debido a la combinación de oxígeno y hierro en los océanos en estas etapas hace miles de millones de años. Y llega un momento en que la saturación de oxígeno en el océano es tal que, bueno, el oxígeno pasa a la atmósfera, se enriquece la atmósfera de oxígeno, se forma el ozono y a partir de ahí la superficie empieza a tener protección con respecto a la radiación ultravioleta y los bichos se pueden empezar a desparramar por la superficie de la Tierra. Bueno, las tres atmósferas entonces de estos planetas son muy distintas. En el caso de la Tierra tenemos un equilibrio del CO2 entre la superficie y la atmósfera. Los volcanes se encargan de retornar el CO2 en la dosis adecuada a la atmósfera y la vida y la actividad de la atmósfera se encarga de ir eliminando el exceso, cosa que no ocurre en los otros planetas. Bueno, el agua en estos planetas también tuvo una historia muy distinta. La alta temperatura en Venus impidió la precipitación, o sea, el agua estuvo siempre en las nubes y afectado de la radiación ultravioleta. No había capa de ozono, por lo tanto, las moléculas de agua afectados por la radiación ultravioleta se rompen y el hidrógeno se pierde, el oxígeno se combina con otra cosa, se pierde y chau, adiós molécula de agua. En la Tierra la temperatura permite el agua en los tres estados, entonces es posible tener reservorios hasta que, bueno, tenemos la capa de ozono que nos protege y protege todo. Y en el caso de Marte, la baja presión impidió la existencia de agua líquida y por lo tanto también continuó disociándose por la radiación ultravioleta porque no hay protección.
pero por las bajas temperaturas pudo existir agua subsuperficial, congelada y protegida de la radiación, que es lo que supone que existe en el interior de Marte. Las atmósferas se generan de alguna manera y se eliminan, o sea, las atmósferas no son continuas, no son siempre las mismas, pueden cambiar muchísimo. Se generan por la actividad volcánica y se generan por líquidos que se evaporan, y también tenemos aportes de proyectiles que pueden traer gases o hielos que se subliman. Y se pierde, la atmósfera de un planeta se pierde porque de pronto la temperatura baja y condensa. Esto pasa mucho en los lugares helados como en Tritón, por ejemplo. Hay temporadas donde la temperatura es muy baja y los gases condensan y la atmósfera cae. También puede haber reacciones químicas de la atmósfera con el suelo y ahí perdés elementos. Y la acción de la radiación solar también erosiona las atmósferas. O sea que las atmósferas no son constantes, sino que cambian muchísimo. Bueno, entonces redondeando, de acuerdo a todo lo que vimos, acá tenemos lo que sería la edad de las superficies de los planetas. Aquí estamos en el presente, acá cuando se formaron. Y en el caso de la Luna y de Mercurio, las superficies que hoy vemos tienen como 3.000 millones de años de antigüedad. O sea, no ha pasado más que cráteres y cráteres desde que se formaron las superficies, o sea, no hubo más derrames de magma ni nada por el estilo. Son superficies muy antiguas, no hay calor interno capaz de generar actividad en la superficie ni de la Mercurio ni de la Luna. En Marte, bueno, hay una gran incógnita, pero también parece ser una superficie fosilizada en el sentido de que no hay grandes transformaciones porque no tiene suficiente calor interno como para generar nada. Estaría fosilizada la superficie hace unos miles de millones de años, o capaz que no tanto. Venus, la intensa actividad que presenta volcánica sugiere que no tiene más de unos 200 millones de años. O sea, parecería ser que esta brutal actividad fue reciente. No sabemos si es que siempre fue así y ahora se detuvo, o que estuvo tranquilo y de pronto reventó todo y paró de reventar hace 200 millones de años. Lo único, la última etapa de la historia es esta gran proliferación de volcanes que tiene más o menos 200 millones de años, con una barra de error muy grande. Y en la Tierra, bueno, hay continuos cambios, ¿no? Por toda la actividad que tiene la superficie. Se conservan algunas pequeñas regiones de la Tierra con edades en la corteza continental, con edades muy antiguas. No sé si llega a los 4.000 millones de años, creo que no llega a eso. En la Luna sí, Mercurio también. Y eso es más o menos lo que quería contarles. O sea, les quise dar unos piques como para que puedan, cuando vean una foto, puedan imaginar más o menos por qué pasó eso que están viendo ahí. Y acá tenemos algunos recursos que pueden utilizar. Les recomiendo el Photojournal de NASA con muchas fotos que tienen sus propias explicaciones. Tengo unas notas de ciencias planetarias con muchas fórmulas también acá. Y por acá terminaríamos. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué sigue ahora? No, estamos súper bien de tiempo, así que podemos seguramente conversar y responder algunas preguntas. Bueno, por empezar, la verdad que muy interesante, muy, muy interesante, porque no suele ser algo en la que nosotros le prestemos mucha atención, ¿no? Así que realmente muy, muy formativo, así que muchísimas gracias. Em, Ah, a ver, tenemos Santiago aquí, está preguntando, dice, ¿alguna palabra sobre el problema del origen del agua en la Tierra, si es traída por los cometas, etcétera? Nada, está preguntando, Santiago. ¿no está Julio Fernández ahí como para que la cuente? No, no, no Bueno, lo he visto entrar. se buscó durante mucho tiempo, claro, porque tiene muchas puntas la pregunta, porque la Tierra está en un lugar en donde no debería haber existido agua. Está más acá de la línea del hielo, entonces Claro. no debería haber existido agua acá, en esta zona, sólida, como para formar la Tierra. Pero hemos visto incluso en alguna charla en este taller Mm, que eso no es un impedimento, porque pueden venir proyectiles de regiones más externas ricos en agua y generar
Esos son resultados más o menos más recientes. Entonces, antes de que se viera eso, se pensó que, bueno, la Tierra se formó seca, seca, digamos, y los cometas aportaron el agua que hoy vemos. Esa hipótesis de los cometas ya no corre más porque además se vio que el agua de los cometas es distinta, tiene una composición isotópica diferente. Así que lo más probable es que en la propia Sí, formación ya había algunos ladrillos, digamos, que venían con agua. O sea que es primordial. estamos. Digo yo, que no sé Claro. nada. Sí, sí, igual es todo un tópico en el área nuestra la cuestión Sí. del agua en la tierra, o sea, no, no está todo dicho para nada. Bueno, Santiago también dice, bueno, tremenda charla, muchas gracias. Y dice, si te parece que la evolución de la oblicuidad, la inclinación del eje del planeta, puede tener o no papel relevante en todo lo que es la vida, o en el caso de Marte y los otros rocosos, erosionar más o menos los diferentes reservorios de minerales, etcétera. Y sí, claro. Sí, sí, le cambiás el eje, la oblicuidad y calentás diferente Cambia la el insolación. planeta, cambia la insolación, el clima cambia un disparate, ¿no? Sí, sí, Y sí, totalmente. y no solo la oblicuidad, sino que la excentricidad cambia. O sea, Marte, nosotros lo conocemos excéntrico a Marte, pero en realidad hay periodos donde tiene excentricidad cero. Claro, Y la varía. Tierra hoy está lo más tranquila, pero hay periodos donde la excentricidad se va al valor de Marte. Entonces, Claro. eso también, sí, todo eso afecta a la insolación y de ahí a, chau, todo. Todo, sí, sí, completamente. Em, Romina dice esto, excelente charla, Tabaré, muy interesante. Y Fernando ya vi que también el Quito dice, también me decía eso, muchas sí, Quito gracias. también. Fernando dice, Ah, muy muy buena bien. charla, Tabaré. Bien. Ricardo, muy buena, gracias, Tabaré. Es Y sobrino, ¿no? Primo, sobrino que es de justo. dijo que era primo. A ver, vos no dijiste de qué edad era el señor este geólogo. Y era del siglo XVIII. Para primo está complejo, Ricardo, pensalo. A saber en qué te guardas, primo hermano, claro, sí, sí, vos te guardas Primo en hermano. formol. No sé, no me cierras, vos fijate. Me conservo bien. Hay un comentario aquí de Fernando, dice, vi un paper de este año en el que los autores simulan formación de planetas terrestres por acreción de pebbles y concluyen que Mercurio podría haberse acretado a partir de material metálico que consiguió migrar hasta la línea de sublimación de silicato. Perfecto, perfecto, sí, sí, puede ser, sí. Sí, el, el hecho de que tenga un núcleo metálico grande, Mercurio, lo cual se deduce del tamaño de la masa, no de onda sísmica, ¿no? Claro, Es ideal como para decir, miren, esto acá debe haber habido un impacto. Está bárbaro, como pedagógicamente, como recurso pedagógico está claro, fantástico. Ahora, puede ser de que sí, por este mecanismo se hubiese formado directamente así nomás, ¿no? claro, sí, sí, Puede ser sí, primordial. claro, sí, 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 totalmente. Emiliano Cordero dice, hola, buenas tardes, excelente charla. Una pregunta, ¿es posible que la Tierra pueda a futuro convertirse o tener el mismo destino violento de Venus? Mm, Bueno, la Tierra está en esta onda de perder calor lentamente hace muchísimo tiempo. O sea, pueden ver los dibujitos que hay por internet de hasta 600 millones de años. Está bastante bien reconstruido cómo ha sido la tectónica de placas, el movimiento de las placas continentales. Este, para atrás se pierde un poco, pero parecería que está en esta onda hace muchísimo tiempo y eso es una forma bastante controlada de perder el calor. Si se parara la actividad de tectónica de placas, ahí empezaría a acumularse calor y ahí nos transformaríamos en un Venus. El Claro, hecho de que las placas se sigan moviendo es una buena cosa. Entonces, yo diría que no. Mientras estén funcionando las placas, vamos a seguir perdiendo calor discretamente. claro, nos conviene como disipador, digamos. Sí, sí, sí. Lástima el temita de los temblores, se nota Bueno, que... pero están ahí en San Juan, acá en Montevideo Claro, estamos ustedes no fantásticos. lo sufren, pero nosotros sí.
Nosotros no nos hace tanta gracia la tectónica y los movimientos. Para que prefieren volcanes como en Venus. No, gracias. Paso. Déjame los temblores tranquilos. Sí, y encima en San Juan en el verano ni siquiera el calor disipan, ¿no? Nada, olvídate, San Juan no se disipa. De hecho, estamos, por ejemplo, a esta hora está el aire acondicionado prendido. O sea, porque todavía hace mucho calor aquí. Bueno, no sé si tienen, no he visto si había alguna manito levantada, no, no veo ninguna. Si tienen alguna otra cosa para preguntarle o para comentar con Tabaré, estamos a tiempo. Como si quieren habilitar el micrófono y preguntarle, también está perfecto. Cualquier cosa llamo a alguno de los que tengo ahí, los saco de la cámara, que puede ser que... Lo sacas ahí Creo que del tengo algún geólogo ahí adentro. guardadito en el sarcófago. Bueno, a ver, no veo. Te voy a bajar la presentación, Taba, así yo puedo ver a todos todos los participantes, si no, no los veo a todos. Bueno, si no hay nada más para comentar, acá me ponen estupenda la charla, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, ha sido interesantísimo, realmente muy didáctica, así que también se agradece la didáctica. Los astrónomos tampoco sabemos tanto de geología precisamente, así que muy buena. A ver, tengo algo más aquí. Ah, sí, faltaron unos tips para hablar con terraplanistas. Sería bueno. ¿No hay algún terraplanista acá adentro? No, por Dios, los excluimos. No. No, No parece que jueguen no. con fuego. Sí, nunca sabes dónde te los vas a encontrar. Son como bichos ocultos. Pueden aparecer. Acá no, a ver, no hay muchos, pero en Mendoza, en tus pagos, Fernando, sí, el tema de los terraplanistas está bastante efervescente. Hay un grupo bastante interesante de terraplanistas en tus pagos. ¿Y eso por qué? No sé, ¿será que el vino está medio fermentado fulero allá y les hace mal? No sé. Han tenido muy malas clases de geología planetaria, evidentemente. Puede ser. Acá nos ponen mala prensa a los mendocinos. Ay, es cierto que tenemos dos mendocinos acá en la sala, por lo menos dos conocidos. Muy Belén Planes no está estudiando en Mendoza, sí, pero no es ah, de. Sí, y pero no es tiene. terraplanista. No, por Dios que no, Laza, es que. No, y tiene peleas importantes con los terraplanistas. Sí. Hay un tal Serafín que quiere decir algo y no lo estás habilitando. Ay, a ver, es que no lo vi. ¿Dónde? Ah, Hola, perdón, tenía el chat levantado y no lo veía. Sí, hola, sí, me llamo Serafín y quiero hacer un comentario sobre Marte. sí, Que corazón. sí, tengo 10 años y quiero decir que Marte también las montañas se forman no solamente por temblores y terremotos, sino porque también meteoritos y cometas impactan sobre Marte y forman montañas. Y en uno de esos, un meteorito que no me acuerdo cómo se llamaba, impactó con Marte y ahora hay una montaña que se llama el Monte Everest. Es Marte. En Puede Marte. ser, sí. 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 Sí, los impactos generan cosas que se le llaman montañas. En la Luna hay, se dice montaña, pero en realidad es el borde de un cráter, producto de Sí, un impacto, sí. sí, Y sí. en Marte también hay quienes dicen que parece que hay tectónica. No llega a formar montañas, pero que ha habido un cierto movimiento. Claro, Esta línea de volcanes que aparecen puede ser producto de una fuente caliente abajo y la corteza que se va desplazando, como pasa con las islas de Hawái. Bueno, muchas gracias por el aporte, Serafín. Sí, muchísimas gracias. Bueno,
Vamos, y caras de, sí, caras de esfinges egipcias, sí, en la superficie de Marte da para todo, se puede encontrar, pero absolutamente de todo. Te recomiendo este asunto del Mars, ¿cómo es? Del Google Space, que Ah, sí, sí, pueden explorar la superficie de una cantidad de cuerpos. sí, es muy lindo, Serafín, si querés usarlo, la verdad que es una muy buena herramienta y muy, muy interesante. Google Space. Windows Place se llama. No, Google Space. Mira, podés abrir el chat abajo, está escrito y ahí Tabaré te ha puesto el link Dale, para que lo puedas ver. dale. Fíjate ahí si lo puedes abrir y avísame. Sí, Santiago dice si no están los lugares de las misiones. Es muy posible, Debería estar, no cuesta es muy nada, ¿no? posible. Sí, sí, No es lo muy no lo posible. estoy encontrando acá, Sí, sí, pero debería es estar. cuestión de Lo mirar pones un vos. poco. Bueno. La verdad que ha sido un gusto que nos acompañen también a todas las personas que han estado estos días disfrutando de las charlas que nosotros desde la organización también realmente las hemos disfrutado mucho. Ha sido muy grato tener tan buenas disertaciones, tan interesantes. Así que muchísimas gracias. Esperemos retribuirles el favor en algún momento. Si estuvieran acá, se hubieran podido llevar alguna botella de vino, pero lamentablemente la virtualidad hará que la botella de vino la tengamos que tomar nosotros. ¿No podrían por correo mandar a todos los Un, po- participantes? un poco costoso tal vez, no lo sé. O- Damascos, yo quería Damascos. no, pero es noviembre la época de los damascos, Fernando.